Para analizar la economía ortodoxa, queremos decir en realidad la economía de los banqueros, hay que mirar el mundo de una manera diferente, hay que mirar la generación de las riquezas, hay que mirar el nivel de vida y las necesidades de las gentes de otra manera. El funcionamiento de la economía en las sociedades tiene su costo. Tiene su costo a todos los niveles. Cuando se extraen los minerales, cuando se cosechan los cultivos y cuando se disponen los residuos, se genera un costo. A ese costo, los economistas, los banqueros, lo han llamado las externalidades. De eso vamos a estar hablando durante esta conversación. Podemos decir la economía ortodoxa, o dicho de otra manera, la economía de los banqueros. En esta forma de mirar la economía se utiliza un diagrama circular, ignorando que en realidad el sistema económico se caracteriza por un flujo de materia y energía que no es circular y que consiste en extraer e incorporar recursos minerales, biológicos y físico-químicos para luego procesarlos, consumirlos y transformarlos en residuos. Estos residuos son parcialmente reutilizables por medio de trabajo y energía, pero siempre hay residuos finales que no se pueden reutilizar. Cuando resulta evidente que no se puede ignorar el ambiente, tanto desde el punto de vista del agotamiento de los recursos como de la diseminación inevitable de los residuos, los economistas ortodoxos han desarrollado el concepto de las externalidades, que se definen como elementos externos al proceso económico y que son algo así como circunstancias adicionales, inesperadas o accidentales. Sin embargo, las llamadas externalidades son parte intrínseca del proceso económico y que solo representan componentes normales del flujo entrópico de las sociedades en sus actividades normales de extracción, producción y sobrevivencia. Vale la pena enfocar el tema del flujo entrópico, desarrollado por Nicolás Georgescu-Roegen y sus discípulos Germán Daly y Martínez Allier, entre otros, basados precisamente en el concepto de la entropía, o sea, en la segunda ley de la termodinámica. Recordamos que la entropía es la medida de la diferencia cualitativa entre recursos útiles y residuos inútiles. El cambio entrópico que se produce al pasar de los primeros a los segundos es cualitativo e irreversible. Por esa razón, los modelos mecanicistas no son adecuados para analizar los flujos económicos. El flujo entrópico, necesario para mantener el proceso económico, induce necesariamente cambios cualitativos en el medio ambiente del que depende. Y eso ocurre porque lo que a él se devuelve es cualitativamente distinto de lo que de él se extrae. A medida que el ambiente cambia, por fuerza, la economía evoluciona. En ese sentido, puede considerarse como un proceso de coevolución. El modelo aritmético, llamado también aritmomórfico, no sirve, pues no puede lidiar con conceptos dialécticos que incluyen penumbras que evolucionan. Para poder englobar estos conceptos cambiantes, se requiere utilizar enfoques dialécticos. De acuerdo a la visión circular de la economía, la producción consistiría en ordenar bloques
indestructibles con el fin de obtener ganancias, mientras el efecto del consumo sería desordenar dichos bloques, destruyendo su capacidad para brindar utilidad. En ese esquema de la economía, la producción tomaría los bloques desordenados nuevamente y los reordenaría. De esa forma, el ciclo podría continuar indefinidamente. Esto no es contradictorio con la primera ley de la termodinámica, de la conservación de la materia y de la energía, pero sí lo es con la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. En el Tratado Económico Mecanicista, los recursos naturales y el ambiente son un anexo. En el libro revisado a la luz del flujo entrópico, ellos constituyen la esencia del análisis. Otra diferencia entre ambos tipos de enfoques es la que se relaciona con el crecimiento ilimitado. De acuerdo al libro ortodoxo, el crecimiento puede continuar indefinidamente, pues el valor de cambio abstracto no tiene dimensión física. Las anomalías ambientales que se producen, tales como el agotamiento de los recursos o degradación del ambiente, son meramente definidas como externalidades que se ubican fuera del circuito económico. El enfoque del flujo entrópico es totalmente diferente. El crecimiento económico se encuentra con importantes barreras físicas: el vaciamiento de recursos, la degradación económica, la polución. En las economías agrarias tradicionales, estas diferencias de enfoques no tienen mayor trascendencia, pues dependen de la luz solar, que es una fuente abundante de recursos de baja entropía. Las economías industriales, en cambio, son dependientes de fuentes de baja entropía que son bastante escasas, como por ejemplo los combustibles minerales, y se focalizan en la acumulación de valor de cambio abstractos, o sea, de deudas, o sea, como decía Frederick Soddy, de los cerdos de signo negativo. En la visión entrópica de la economía, la polución y vaciamiento son consecuencias esperables y no externalidades sorprendentes como en el diagrama del flujo circular. Por supuesto, se reconoce la posibilidad de la adaptación tecnológica, pero aun cuando ella ocurre, ambos enfoques se hacen notar. Las nuevas tecnologías pueden ser concebidas para lograr simplemente más producción, beneficiando el presente a expensas del futuro, o más calidad de vida, beneficiando el futuro y el presente a la vez. En la ideología económica ortodoxa se piensa que los bloques de recursos naturales solo tienen valor porque la sociedad se los agrega. Y Orwell señalaba que la naturaleza también les agrega valor y que ese valor es lo que verdaderamente diferencia los recursos de los residuos. Filosóficamente, ambos sistemas conceptuales presentan también profundas diferencias. En el diagrama de flujo circular existe una armonía intergeneracional y una mano amiga. En el diagrama de flujo entrópico existen los elementos para el conflicto intergeneracional y una zancadilla potencial. Los países pobres no podrán salir de la pobreza simplemente dando vuelta más rápido las ruedas de su diagrama circular. Más bien deberán redistribuir sus riquezas, controlar su población, repensar el ritmo y la forma de utilización de sus recursos. En la actualidad, las cuentas nacionales de los países se calculan de acuerdo a los principios de la economía del flujo circular. Se tiene en cuenta la depreciación de los bienes artificiales, pero se olvida la depreciación de los recursos naturales. Un país podría agotar sus minas, cortar sus bosques, erosionar sus suelos y terminar con la vida silvestre y pesquerías, mientras sus cuentas nacionales registran crecimiento y prosperidad. Al analizar el flujo entrópico es importante prestar atención al capital natural que produce ese flujo vital. El capital financiero no es un sustituto del capital natural. No se puede sustituir la producción con transferencias financieras entre cuentas bancarias. O repitiendo una metáfora del propio Georgies, no se puede pensar que se puede hacer una casa igual de grande con el doble de serruchos y la mitad de la madera. Si se intenta, se agotaría la madera y sobrarían los serruchos. En la sociedad actual, que pone énfasis en las finanzas, sobran los capitales financieros y faltan los recursos necesarios
para la producción. Y por supuesto, la acumulación de residuos se transforma en una mera externalidad, pero en los hechos afecta inevitablemente la sostenibilidad social y planetaria del futuro.